muchos que están interesados en obtener fuentes de financiamiento, eh, ¿cierto? Con la metodología Elevator Pitch, que hoy en día, para todos los financiamientos públicos principalmente, se tienen que elaborar estas herramientas. Así que eso, agradecer a los que están conectados. De a poquito yo creo que se van a ir conectando algunos que están pendientes y todo el éxito en esta jornada, profesor. Listo, muchas gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Espero que en esta mañana tan helada, ¿cierto?, podamos compartir unos minutos. Yo antes que iniciar, me gustaría que en algún momento quiero hacer una actividad con ustedes. Si es posible que tengan su celular a mano o su propio computador, porque quiero mandarles un link para que hagamos una pequeña actividad. Entonces sería importante que lo tuvieran a mano si tienen ahí internet, ¿ya? Bueno, yo voy a iniciar esta actividad, voy a colocar algunas herramientas que he creído pertinentes para poder después ya entrar directamente a algunos elementos que son importantes en lo que se me pidió. Para ello voy a compartir un PowerPoint, ¿ya? Voy a compartir un PowerPoint que sería importante que después lo pudieran revisar, si les puede servir y todo esto. Bueno, ¿quién soy yo? En primer lugar, quiero presentarme, mi nombre es Luis Améstica, yo soy académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de acá de Chillán. Bueno, y más que en términos curriculares, al igual de ustedes, he tenido emprendimientos y también he tenido situaciones en cual me ha ido bien, también me ha ido mal, he vivido quiebras dentro de empresas, así que, y una de las cosas que me gusta es la parte financiera, amo las finanzas, así que siempre digo, la finanza no es una técnica, sino que es un arte, ¿ah? Poder pagar los sueldos, poder pagar el IVA, poder pagar los impuestos, poder pagarle a los proveedores, ¿cierto? A veces se convierte en todo un arte y sobre todo en este contexto que hoy día tenemos. También, bueno, desde el punto de vista personal, tengo una linda familia, me he casado 2 veces, así que, y también he sido operado el corazón, así que en los últimos años me he tranquilizado después de haber sido una persona con más actividad y ahora ya estamos un poquito más tranquilos. Bueno, veo que hay una diversidad de personas, entonces, de todas maneras, si hay algún concepto o algo que alguien quiera detenerse, que podamos conversar, por favor me lo diga, porque de repente uno puede de alguna forma profundizar en algo que no necesariamente se está entendiendo, entonces sería importante que ustedes me ayudaran en eso. Así que por lo menos, si hay manitos para arriba, manitos para abajo, aunque no tengan la grabación o no tengan el audio, por favor, por lo menos para poder tener esa interacción con ustedes. No sé si tienen deditos para arriba, deditos para abajo en su monitor, que me pudieran de alguna forma dar señales que están ahí. Ok, ahí están ya algunos. Bien, ok. Importante. Y de todas maneras, vuelvo a insistir. Hola Claudio, me gustaría que todos tuvieran, no sé, su celular o el mismo computador, que en cual voy a hacer una actividad más adelante que para mí es importante. Ya, vamos entonces. Bueno, en este Ñuble Reinvéntate, vamos a tocar un ámbito que es sumamente importante, que es el ámbito del financiamiento y cómo al final de la clase vamos a intentar ver qué lo sucede con estos fondos de financiamiento. Yo traje algunos ejemplos para que los miremos, qué es lo que nos están pidiendo, cómo de alguna forma se están formulando y cuáles son los requerimientos que esta forma de tener tiene. Yo no sé si en este momento ustedes ven, acá vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla y vamos a ir trabajando en esto. Ya. En primer lugar, yo quiero ponerlos en un contexto de por qué las finanzas son importantes hoy día. Muchos de ustedes, ¿cierto?, han iniciado un emprendimiento y este emprendimiento, ¿cierto?, tiene ciertos grados de incertidumbre en cual ustedes están laborando. Es decir,
muchos de ustedes, nadie los felicita en la mañana cuando se levantan, ¿cierto? Y tienen la posibilidad de hacer algo en el ámbito de sus propias iniciativas. A veces es un poquito desagradable, ¿cierto? En términos de lo que está sucediendo hoy día en este contexto de la pandemia. No estoy diciendo con esto que la gente que no emprende, ¿cierto? No sea, de alguna forma, no tenga este tipo de incertidumbre. Sin duda que hoy día todos estamos viviendo ese tipo de temas. Pero, ¿qué es lo que hace el emprender? Hace la capacidad, ¿cierto? Hay un sentido de generar nuevas capacidades que yo creo que otras personas no la tienen. O sea, usted le ha pasado de todo, ¿cierto? Hoy día puede vender, puede de alguna forma... las primeras etapas, ¿cierto? Fueron de muchas posibilidades de que las cosas no salieran bien, pero así de alguna forma uno va administrando en eso. Cuando ustedes vieron el Canvas, con un profesor anteriormente, ¿cierto? Como modelo de negocio, el Canvas lo que hace, ¿cierto? En general es sacar una foto y que se puede ir ajustando de acuerdo a los requerimientos de mercado, ¿ya? Pero el tema financiero tiene una mirada mucho más de largo plazo, en términos de que yo tengo que generar ciertas condiciones que de alguna forma conlleven una cierta sustentabilidad en el tiempo. Y hoy día nos encontramos con una batería de instrumentos que nos bombardean desde la prensa, ¿cierto? Desde que hay fondos, desde que los mercados hay vaivenes, que aparecen nuevas formas de financiamiento, tanto para la pequeña, la mediana empresa, para las microempresas. Se abren una serie de fondos que son de alguna forma interesantes desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, en este contexto de tanta incertidumbre, ¿qué es lo que nos está pasando? Entonces, yo quiero la primera actividad en su computador o en su celular. Si ustedes se pueden ingresar, por ejemplo, a menti.com, ¿ya? De todas maneras, yo se los voy a mandar por el chat. Se los voy a mandar por el chat. Entonces, me gustaría, si es posible, que escribieran ese número en esa página, en su celular, menti.com, ¿ya? Menti.com. Entonces, a ver si podemos hacer una primera actividad como para poder sondear cómo estamos. Yo la voy a, de todas maneras... Pueden ingresar tal como lo puse aquí en la pantalla, miren, menti.com, ¿ya? Y en el celular les va a aparecer de esta forma, ¿ya? E ingresen este numerito que está ahí. Este numerito. 70 21 87 20. No sé si es posible que lo puedan ver en su computador o directamente, ¿ya? ¿Pudieron ¿Cuál era el ingresar? número, profesor? 720. A ver, el que está en la pantalla, ¿lo ven? ¿O no? No. No, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Ya, ahora sí. Ahí sí. ¿Ya? 721 87 20. Entonces les va a aparecer una primera pregunta. No sé si todos de alguna forma se están conectando. ¿Ya? De todas maneras también la dejé en el chat. En el chat. Y la primera pregunta que les aparece dice: ¿cómo son las expectativas para tu negocio en este nuevo escenario económico, social y político? A ver, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Dice, no variaría. Elijan alguno de esos. ¿Se han podido meter o no? Sí, lo que pasa es que en el link que envió usted parece que se mete directo ya la pregunta contestada. No está contestada. Ya. O se mete, sí, porque si uno se mete directamente a menti.com, se mete a otro. Dice meter a Facebook o Google, algo así. No entré bien. No. Métanse aquí, Menti, mira. Ahí está. Menti.com. ¿Ya? Sí. Y ya hay gente que
que hay gente que ya de alguna forma nos está contestando. ¿Ya? Menti.com. Y ingresan eso. Ya hay bastantes personas, ya, mire, ya tenemos algunos que están contestando. Menti.com, ya hay 6 personas. Profesor, dice arriba de entrar un código. El código ese es, el que tienes en la pantalla, mira, 721-8720. Ya. Si pueden hacerlo en el celular, ingresan con menti.com y ingresan de alguna forma ese código que tienen arriba. ¿Ok? Menti.com e ingresan directamente. Si están en el computador, ¿cierto? Es el link que de alguna forma le acabamos de colocar. ¿Mm? Pero miren, ya de alguna forma ya tenemos algo que nos puede dar luces de lo que está pasando. O sea, en primer lugar, miren lo que hay. Generalmente un grupo importante de personas ya está diciendo, ¿cierto?, que las condiciones van a mejorar, que vamos a tener unas mejores condiciones, pero al menos todavía no aparece nada que nos diga que alguien va a bajar. O sea, aquí hay un poquito las expectativas que tenemos, ¿cierto?, del grupo, es que va a tender a mejorar el escenario que tenemos. O sea, hay cierta, y eso es muy bueno, porque sin duda este sector que se ha visto fuertemente golpeado, ¿cierto?, hoy día ya está teniendo mejores expectativas dadas las condiciones de confinamiento que de alguna forma están mejorando. ¿Mm? Acá tenemos de alguna forma 9. Muy bien. No, me parece súper bien. Al menos a mí me hace bastante sentido. ¿Es solo una pregunta? Vamos a la segunda. ¿Ya? Vamos a la segunda pregunta. Vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Para qué necesito financiamiento? ¿Para qué necesito financiamiento? Ya. ¿Para qué necesito financiamiento? Es la segunda pregunta. Ahora ustedes pueden escribir, ¿ya? Entonces alguien puede colocar lo que estime conveniente, lo que se le venga a la mente. No se hagan problemas. Y aquí no es necesario aquí tener ¿cómo se llama? Aquí no hay palabras, no hay conceptos que uno diga esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, ¿ya? Lo importante es saber, por ejemplo, para qué quiere una persona de ustedes, cualquiera de ustedes, de alguna forma necesita
financiamiento. Ya hay algunos que dicen para crecer, otros hablan de capital de trabajo, otros para comprar maquinaria, para aliviar el trabajo, para crecer. Pueden colocar cualquier idea que ustedes que estimen conveniente. Para nuevas inversiones en activo fijo, por ejemplo, para implementación de tecnología. Miren las ideas interesantes, la idea interesante que nos están saliendo acá en para implementación final. Capital de trabajo, compra de activo fijo. Por ejemplo, algunos hablan acá para ordenar sus finanzas, ¿ya? Para ordenar sus finanzas. Para ordenar sus finanzas, para poder invertir en activos, para perder en mis finanzas, para pagar deudas, Miren qué interesante, o sea, ya tenemos 13 personas que nos van dando algunas señales para aumentar mi producción, para poder invertirlo en activos, que se mejore la productividad de la empresa y al final del día poder incrementar mis ingresos, aumentar puestos de trabajo, mejorar condiciones. O sea, miren lo interesante que tenemos en términos de que muchos de alguna forma, por ejemplo, aquí, mire, habilitación de infraestructura para permitir más aforo, o sea, hay aquí una necesidad de corto plazo, pero sumamente importante. Compra activo fijo para aumentar mi producción, disminuir los tiempos de preparación. O sea, aquí todo un tema de eficiencia hoy día en términos de empezar a que nos ayude en términos de eso. Mire qué bien. Bueno, y la última pregunta, que en este mismo sala, ¿qué le preocupa más en su empresa? Mire, y acá hay algunas preguntas. Una de las preguntas que dice, tener para pagar mis obligaciones, no sé si lo ven en pantalla. Otros dicen que para obtener mayor rentabilidad. ¿Cuál de alguna forma, qué le preocupa más? Miren cómo vamos teniendo algunos elementos ya de contexto. Súper bien. Miren la participación, o sea, pero ya contar con algún recurso para crecer. Miren cómo se va moviendo un poquito. Obtener ganancia en algún momento estaba primero y ahora ya algunos hablan de liquidez. De obtener para mi liquidez. Contar recursos para crecer, oportunidades de negocio. Ahí está. Obtener ganancias. Bien, súper bien. Bueno, agradezco infinitamente. Vamos a dejar esto porque después esta herramienta les puede de alguna forma ayudar mucho para poder entender más o menos para qué es lo que vamos a llegar al final del curso hoy día. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Bueno, reflexionemos un poquito sobre estas preguntas que hemos realizado. O sea, primero, si ustedes se dan cuenta, había una pregunta de contexto, de este diagnóstico un poco de cómo estamos hoy día situados en términos de este sector.
¿Cómo nos vemos? En general, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos ahí son interesantes, ver las oportunidades que tenemos en términos del entorno en el cual creen cómo se va a venir la cosa, ¿ya? Un segundo punto muy gravitante, ¿cierto? Es para qué, de alguna forma, qué es lo que necesito yo como empresa. O sea, hay una pregunta interna, es decir, ¿cómo ya he hecho un diagnóstico para qué es lo que necesito financiamiento? ¿Ya? Y lo tercero, ¿cierto?, es mirar un poco dónde quiere apuntar con este financiamiento. O sea, yo quiero ir un poco para obtener mayor ganancia, ya sea para obtener volúmenes, ¿cierto?, o lograr mayores eficiencias. Otras personas tienen un problema de liquidez y que se ha acentuado en algunas de las empresas. Y lo último, ¿cierto?, ya es un poco tengo una perspectiva en términos de crecimiento. Angélica dice, no pude realizar nada. No importa, Angélica, ¿ya? Ahí, por lo menos, tus colegas acá también nos hicieron ver un poco, y posiblemente tú compartas posiblemente una de estas reflexiones que tenemos, ¿ya? Pero en general tenemos este tipo de elementos que están presentes en cualquier realidad y no importa el tamaño de la empresa. Entonces, para darle un contexto a esto que vamos a hacer, ¿por qué yo tengo que estar claro de que las finanzas son importantes? Puede que haya un problema de punto de vista personal o razones de punto de vista personal que son administrar los recursos personales. O sea, todos de alguna forma tenemos, ¿cierto?, que adecuarnos a las condiciones de ingreso que tenemos y por lo cual nuestro perfil de consumo está directamente relacionado con esto, ¿ya? Queremos interactuar en el mundo del negocio igual que ustedes, ¿cierto?, que hoy día son empresarios y que estos necesitan estructurarse, necesitan recursos que les permitan aprovechar estas oportunidades que el mercado da, y a veces, ¿cierto?, han llegado por esta etapa también por necesidad. Y por cual también uno necesita ampliar su conocimiento de cómo funciona el mundo real. Hoy día está todo el tema, ¿cierto?, de los dividendos, los créditos hipotecarios. ¿Qué significa eso? Hay todo un tema de hoy. Entonces, ya tenemos un poco el panorama, el ambiente donde vamos a interactuar y una primera pregunta, y aquí lo quiero llevar del punto de plano de que para obtener financiamiento, cualquiera sea uno tiende a preguntarse lo siguiente. Por ejemplo, tu emprendimiento, ¿cómo está hoy? ¿Realmente estás ganando? ¿Estás perdiendo? ¿Debería ser objeto de un nuevo financiamiento? A ver si, no sé si hay gente acá que me pueda opinar sobre esto. ¿Cómo está tu emprendimiento? ¿O cuál es el primer análisis que ustedes hicieron para poder darse cuenta de eso? A ver, ¿alguien que quiera opinar? ¿Aló? Hola, buenos días. Hola, Denis. Denis Silva, por acá. Denis, Bueno, cuéntanos. mi caso es un poco diferente al que se está comentando, porque yo tomé la decisión de iniciar una panadería acá en Quirihue. Entonces, tomé todos mis recursos y me puse a construir esta panadería. Ya. ¿Ya? Con todos los temas legales, ¿cierto? Y ya hice inicio de actividades, contraté a un contador que me lleve el tema de las finanzas para empezar a facturar. Y bueno, para también compartir un poco mi experiencia, lo ideal es realizar el inicio de actividades cuando uno va, por ejemplo, construir, para comprar todo con factura, porque yo en un inicio empecé a construir y invertí varios millones de pesos y el contador me dijo, pero ¿cómo?
esto tenía que haberlo comprado todo con factura. Claro. Entonces son los errores que uno comete, porque yo soy del área de la salud, no tengo conocimiento en finanzas, y por si algún par que está en esta capacitación, por favor inicien actividades antes para que no pierdan ese colchón de IVA. Sí. ¿Ya? Mira qué interesante. Que fue uno de los errores míos. Ya, pero luego hice inicio de actividades, obviamente hice el contrato de arriendo del lugar que estoy construyendo, y con ese contrato de arriendo, con el rol, uno lo hace notario y lo lleva al contador, y el contador le hace el inicio de actividades y uno puede empezar a facturar. Yo no tenía idea, yo pensaba, cuando yo empiece a vender, a emitir las boletas, recién me voy a preocupar de eso, pero no, toda la inversión que se haga tiene que ser facturado. Cosas que pagamos lo que queremos emprender. Y lo otro, de que, ¿por qué me interesaba tanto este tema, conocer financiamiento? Porque ya me puse a construir todo el cuento, y materiales caros en tiempos de pandemia, porque es difícil emprender en estos momentos que estamos. Lamentablemente los materiales de construcción se inflaron enorme, y tiré raya para la suma y me falta un financiamiento para implementar. ¿Me entiendes? Claro. O sea, me quedé sin recursos y ahora me falta una parte para iniciar. Si bien logré comprar unas máquinas para la panificación, horno, amasadora, pero sí me falta la sobadora, la fermentadora, ¿me entiendes? Y para poder echarlo a andar. Y entonces ahí el tema. Más que nada quería compartir eso con los pares, que a lo mejor a mí, cuando me entrevistaron, yo dije que estaba en ese proceso. Y me dijeron, no califica. Y de verdad me han servido mucho todos los webinars que he estado viendo. Ayer estuvo muy interesante el tema de cómo posicionarse, el tema de la cordialidad y cautivar a los clientes. De verdad lo encuentro muy, muy interesante. Son conocimientos que a mí por lo menos me han servido mucho. Mira qué bien, Denis. Pero, ¿aló? así que eso más que nada quería compartir. Y en eso se encuentra hoy día mi emprendimiento. Yo tengo la estructura física. Tengo la estructura física y tengo implementado en un 60%, pero ese 40% necesito financiamiento para echar a andar mi negocio. Mira qué buena. Mira qué bien. Sí. Bien, Denis. Te puedo hacer una pregunta, Denis, ahora. A ver si me la puedes... ¿Cuál es tu punto de equilibrio? O te lo digo en otras palabras. Por ejemplo, Por yo soy favor. evaluador en este momento de proyectos y te pregunto, ¿cuánto es lo mínimo que tienes que vender tú para recién tener tus ingresos iguales a tus costos? ¿Lo has sacado? No, Mira la no lo he pregunta que te hice, sacado. Denis. O sea, tú no sabes hoy día si estás ganando o estás perdiendo. Sabes que hay plata nomás, que entra plata. Es que la verdad, lo único que he tenido para construir e implementar son puros gastos. Ya, sí, pues. Entonces, ¿qué pretendo? O sea, yo pretendo darle el vamos a mi negocio el 14 de septiembre, me puse esa meta. Y recién ahí voy a ver de contratar el panadero, contratar un vendedor, y ahí estar yo full igual, porque tengo que ponerle toda la energía a ese inicio. De aquí al 14 de septiembre yo tengo que tener lleno mi negocio, surtido y listo para iniciar, empezar a hacer el pan. Y obviamente tiene valores agregados, porque quiero hacer con semillas, porque yo de profesión soy nutricionista. Entonces Mira. quiero... me di cuenta, soy técnico en enfermería, trabajé como 6 o 7 años en esa área, y me di cuenta que el pic de morbimortalidad en Chile de los chilenos pasaba por un tema de alimentación. Y ahí me puse a estudiar nutrición. Y ahora mi panadería quiero hacerle con ese toque de panes más negros. Somos los segundos consumidores de pan a nivel mundial. Los primeros son los alemanes, pero ellos consumen mucho pan negro, integrales.
Y yo quiero darle ese toque a mi panadería también. Mira, qué bien. No sé si alguien más quiere comentar ante esta pregunta que hicimos. ¿Cómo está tu emprendimiento hoy día? O repito la pregunta. ¿Alguien ha obtenido su punto de equilibrio? O sea, ¿sabe en términos de esta perspectiva de su utilización, de su situación financiera, cómo está su empresa? ¿Por qué deberían ser objeto de financiamiento? Cualquiera sea esto. Hola, 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 buenos días. buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Con Eduardo Sepúlveda. Eduardo. Cuéntame, Hola, un Eduardo. gusto. Primero que nada, felicito al joven que está ahí, que contó su historia. ¿Me Muchas escuchan? gracias. Sí, escuchamos. Sí, mira, ahí el profesor, yo increpo un poco. ¿Por qué? Porque un emprendedor, es, primero que nada, es pasión. Segundo, el profesor ahí te pregunta un punto de equilibrio. Cuando uno emprende de verdad, no te das cuenta cuando ganas o pierdes. Solamente te das cuenta que te gusta hacer lo que te apasiona. Esa es la realidad del emprendedor. En la práctica, sí, más adelante hay que capacitarse para saber tu rendimiento de tu producto, ¿cierto? Sacar utilidades, costos, pero primero es la pasión. Por eso hay tantos ingenieros, tanta gente que habla de estadística, habla de números y no emprenden, Claro, porque da miedo, da miedo. Yo mismo, en lo personal, cortito, no quiero hablar de mi historia, pero si he sabido, no he emprendido porque no sabía nada de contabilidad, no sabía nada de nada. Y empecé a emprender y te das cuenta que después de 2 años, te das cuenta que es tu pasión y tu pasión te va a dar rentabilidad. sí. Pero lo felicito al joven por seguir adelante y construir su historia. Y seamos realistas, profesor, disculpe que usted puede tener mucha teoría, no estoy debatiendo ni nada con usted, pero aquí hay un ADN de los emprendedores. Sí. No veis números, no vemos números. ¿Ya? Ojo, empezamos cero. Y No, por después eso. en el tiempo nos damos cuenta que somos apasionados y eso la constancia va a dar el éxito. Lo que no tienen todos los que tienen números, que ven, hacen todo un estudio de mercado y hacen todo un cuento y se dan cuenta que no es rentable y no emprenden. ¿Me entiendes? O sea, si tú te das cuenta, casi todos los emprendedores no tenemos ni idea de los números. ¿Ah? Y si te das cuenta que después se vuelve exitoso, ¿por qué? Porque te capacitas, entiendes cómo es el modelo de negocio y sigue adelante. ¿Me Exactamente, entiendes? Eduardo. Sí, Ahora, en lo esa era mi idea. personal, no, sí, pero en lo personal, por eso digo, punto de equilibrio, es una pregunta muy técnica. ¿Ya? Pero para eso estamos acá, po, Eduardo. No, sí, está bien, pero cuando hablamos de emprendimiento, yo creo que la mayoría de los emprendedores no traemos de números. Claro. Ojo, ¿ya? Y en general es una cotación nomás, pero se agradece sus conversaciones, uno aprende siempre de todo. Yo me meto a todos los cursos y comparto, ¿cierto?, los conocimientos, porque ustedes como profesores y con tanta teoría, los enseñan. Y aprendimos lo que queremos seguir adelante. Y se da las gracias por enseñar a estos emprendedores que nosotros somos la pasión. Ajá, y trabajar con amor, el cariño, y después sí hay que ver los números, la rentabilidad a largo plazo, construir historia, construir marca, registrar marca, que es la clave también del éxito, porque es como hacer una casa si no tiene un buen radial. Y bueno, en general, se da la gracia, le doy las gracias por hacer esos cursos. Gracias, Eduardo. Y al joven que está ahí, siga adelante. Le van a decir que no hay panadero. Él va a tener que hacer su propio pan, él va a tener que trabajar, va a ser el cajero, va a hacer todo y va a seguir adelante y le va a ir muy bien, porque hay pasión. Exactamente. Es que esa era la idea, Eduardo, y te agradezco. Y si espera financiamiento, que no espere financiamiento. Sí. No, por eso, Eduardo, mira, esta reflexión era eso.
y yo ¿cómo se llama? Tomo el guante de lo que tú dices. Yo conozco mucha gente que ha estudiado, yo he hecho clases en estos MBA y estos magíster, ¿ya? Y uno se da cuenta, la gente que está ahí, realmente tú puedes tener una N currículum de gente que tiene muchos estudios y cosas, pero nunca va a ser emprendedor, porque el emprendedor, tal como tú decías, está en el ADN, o sea, está presente en esa cosa que te mueve, tal como tú dices. Yo, por ejemplo, teniendo conocimiento, yo he vivido quiebra por dentro, ¿ya? He vivido la quiebra. Por ¿Qué es lo que supuesto. es quebrar? ¿Ya? Eso no lo vive cualquier persona. Quebrar, No. yo me acuerdo, yo pesaba 82 kilos y con la quiebra llegué a pesar 61 kilos. Imagínate. O sea, imagínate todo lo que viví una vez cuando tuve una quiebra y las personas. Pero uno tiene que volverse a parar. Y muchas veces lo que tú dices tiene muy cierto. Entre más información tengo, Sí, es peor, más porque miedo. más miedo te da. ¿Ah? El miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Claro, incluso una vez escuché, mira, dicen que de repente yo soy muy arriesgado en mi vida, soy muy arriesgado, tomo muchos riesgos, ¿ya? Es decir, asumo cosas o acciones que van más allá de lo que hace una persona normal, no sé qué es lo que será normal, o sea, con eso quiero... Y me dijeron que yo era demasiado optimista, y yo les dije, pucha, pero que ustedes son demasiado pesimistas. Y el pesimista, ¿sabes qué es lo que me dijo? Me dijo, ¿sabes lo que es un pesimista? Es un optimista con mucha información. Mira, un optimista, eso me dijo, entonces, no sé, ¿ah? Súper interesante. Hola, Ah, bien. profesor. Cuéntame. Yo cuando Daniel. empecé mi emprendimiento, o sea, cuando empecé a idear mi emprendimiento, yo soy apicultor y empecé a tener mis colmenitas, que también es pura pasión, como decía Sí, el otro amigo. Hice como mis cálculos, mi punto de equilibrio, pero de una forma primitiva, o sea, como, no sé si tan universitariamente, pero sí saqué más o menos lo que iba a gastar y más o menos proyecté lo que podía vender y hice unos cálculos así, pero bien primitivo, como le digo. bien, mira, De alguna bien, forma lo calculé un poquitito, lo que se podía. ya. Sí, mira, acá también en el chat también nos están diciendo un poco también algunos elementos que ves. Mira, yo quiero solamente acompañarlos y todo este material que yo haga, o todos estos cálculos que haga, van a quedar en la plataforma. Entonces ustedes pueden después bajarlo. ¿Ah? Eso va a ser lo interesante. ¿Ya? Va a ser lo interesante. Miren, volviendo a la pregunta un poquito. Mira, hagamos una pequeña cosa. Ustedes hablan y muchos de alguna forma tenemos ya algunos antecedentes, unos más, unos menos, pero mira, hablamos de costos muchas veces. ¿Cuáles son nuestros costos fijos? Son aquellos que son fijos dentro de una escala o tamaño. O sea, por ejemplo, el arriendo, los sueldos, o sea, yo produzca o no produzca, siempre están presentes. ¿Ya? Y los costos variables, vamos a hablar de aquellos que varían de acuerdo al nivel de producción o venta. O sea, esos van a variar si de alguna forma yo produzco. Es decir, aquí tenemos el amigo, ¿cierto?, que tiene también pan, por ejemplo, y si él no produce pan, van a haber costos que no van a estar presentes. Esos serían sus costos variables. Y los costos totales es la suma de esos dos costos. Los costos fijos y los costos variables. Recuerden, voy a dejar este Excel porque les puede servir a alguno. ¿Ya? Entonces, sabemos por otro lado que los ingresos van a ser el precio, lo que paga la persona, por la cantidad. ¿Ya? Vamos a hacer precio por cantidad. Entonces, voy a hacer la siguiente consulta. Mira, que el punto de equilibrio no es más que un nivel de venta o cantidad vendida donde recién se absorben los costos fijos. Por ejemplo, ayer me tocó trabajar el restaurante Valdés, lo que ubican ahí en la esquina frente al terminal de buses, que ha estado cerrado por bastante tiempo. Y una de las cosas que ayer vimos era, por ejemplo,
cuánto era el volumen de costo fijo que se venía en esta nueva etapa. Porque lamentablemente él tuvo que cerrar y tuvo que despedir a toda la gente. Y la pregunta que hacíamos ayer era si realmente cuánta gente iba a tener, cuánto costo fijo le iba a, de alguna forma, iba a tener en términos de sueldo y salario dentro de su actividad. ¿Ya? Y eso lo tratamos de responder ayer. Y mira, entonces, por ejemplo, si un centro vacacional con piscina, el precio de la entrada es 4.500. Miren lo que tengo acá en la pantalla, 4.500. Los costos fijos son 1.000.000, ¿ya? Y su costo variable es de 1.000. ¿Cuál es el punto de equilibrio? O sea, mi pregunta, en palabras simples, es ¿cuál es su punto de equilibrio? O sea, ¿cuántas entradas tiene que vender en el mes para pagar ese 1.000.000 de pesos? ¿Cuánto tendrá que vender? A ver, ¿cuántas entradas, cuánta gente tendrá que entrar a este centro vacacional para de alguna forma estar recién en equilibrio? Bueno, para responder esa pregunta, hay una pequeña ecuación que podemos hacerlo, que es lo siguiente. El punto de equilibrio son los costos fijos, ¿ya?, dividido por el precio unitario menos el costo variable, o sea, por el margen que le queda. O sea, los 4.500 menos 3.000, menos los 1.000, daría 3.500. O sea, si yo lo hago acá, miren lo que voy a hacer. El 1.000.000 de pesos dividido por el precio menos el costo variable. O sea, esta persona tendría... Bien, Claudio, excelente pregunta. Mira, esto pasaría si yo tengo solamente una entrada principal. En este caso, esta persona ya tiene este precio y por lo cual tendría este punto de equilibrio. O sea, él necesita vender 286 entradas para que recién esté en equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? En ese nivel de venta, él no gana ni pierde. ¿Se entiende? ¿Sí? Él no gana ni pierde. Ahora, no sé si hay alguna pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Claro, aquí es re fácil, porque aquí tenemos un solo producto. Pero ¿qué pasa si tenemos de alguna forma, ¿qué es lo que estoy mostrando yo? Estoy mostrando esto. Es decir, si él vende 0, no tiene ingreso, pero mantiene estos costos fijos por 1.000.000, por lo cual su costo total es de 1.000.000 de pesos. Pero si él vende 50, sus ingresos totales son 225. Yo lo estoy haciendo en función de lo que hicimos anteriormente. Y sus costos totales son 1.050.000. No le alcanza. Pero lo que estamos diciendo que hay un punto en cual alcanzamos 286 y esa persona ahí recién está en equilibrio. Sobre ese punto, ahí recién empieza a ganar. Miren, ya cuando hay 300 personas que ingresan a esa piscina, esta persona está ganando 1.350.000 y gasta en términos totales 1.300.000. O sea, si yo lo mostrara en un gráfico, lo que estoy diciendo que hay un cierto nivel que de aquí para arriba empieza a ganar esta persona y un cierto nivel que está perdiendo. Entonces, una primera reflexión, los que tengan proyectos o actividades que tengan, de alguna forma, un solo producto, ¿ya? Un solo producto, pueden hacer esta reflexión. Pero respondamos lo que nos dijo el colega acá. ¿Qué pasa si yo tengo muchos productos? Mira lo que voy a colocar. Vamos haciéndolo esto. Mira. Imagínate que este es un restaurante. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es que si esto yo lo saco por el año o lo saco durante un mes. Ya dijimos, ¿cierto? Dijimos que, por ejemplo, nosotros tenemos costos fijos. Imagínate que tú tienes costos fijos por 20 millones, tal como lo muestro en la pizarra. Imagínate que este es tu costo fijo durante el año. Tú tienes acá
voy a poner, claro, alguien dice, ¿cuántos productos coloco? No, aquí por ejemplo coloqué los principales. Dice que los churrascos los vendo a 3.500. Estos valores son más IVA, dado lo que decíamos anteriormente. Si tengo churrasco, tengo completo, lasaña, cazuela, imagínate que estos son los 5 productos principales que tienes tú. Entonces, tú determinas cuál es tu costo variable. O sea, para producir el churrasco, yo gasto 2.000 pesos. Y la cantidad proyectada que voy a vender, si estoy en un momento que todavía no he empezado mi empresa, es una proyección. Si tengo ya en marcha, lo que tengo es información. O sea, yo puedo, de alguna forma, calcular cuánto es lo que podría vender. Entonces, yo al multiplicar el precio por la cantidad, puedo lograr cuántos son los ingresos totales. Los ingresos totales, ¿ya? Lo mismo hago con el completo, lo mismo hago con la lasaña, ¿ya? Lo mismo hago con la cazuela, ¿m? Y lo mismo hago con el hipocalórico, ¿ya? Entonces, si yo sumo todo esto, este restaurante que tiene estos 5 productos, de alguna forma, vende 91.700 durante toda la actividad, ¿ya? Gana eso. Si yo saco el porcentaje, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál de estos? Recuerden que este flujito yo se los puedo dejar, ustedes lo pueden adecuar después, alguien le puede meter más productos, puede hacerlo, así que les va a quedar ahí para que lo puedan usar. ¿Mm? Entonces imagínate que del churrasco representa el 30% de las ventas que yo tengo, al igual que la cazuela. En cambio, los otros tienen menor participación en mi ingreso. ¿Ok? Entonces, lo primero es que yo estoy haciendo, vuelvo a insistir, si todavía estoy iniciando la actividad, es una proyección. O sea, yo estoy haciendo una proyección de cuánto es lo que podría vender hoy día en mi actividad. Si ya estoy trabajando, ya estoy funcionando, ustedes lo que podrían hacer, ¿cierto? Claramente, es que ya pueden de alguna forma calcular sobre la historia que tienen. ¿Mm? Tienen información. Entonces, tengo mi ingreso, tengo mi costo fijo. ¿Cómo saco el costo, el punto equilibrio? Miren cómo saco el punto equilibrio. El punto equilibrio, lo que voy a sacar es cuánto es lo que yo margino exactamente, Claudio. Exactamente, Claudio. Claudio nos está preguntando por el chat que qué pasa si él tiene distintos tipos de hamburguesa, por ejemplo. Tiene hamburguesa 1 y sería una cantidad de hamburguesa acá, ¿cierto? Que no necesariamente vamos a distinguir. La idea es que coloquemos lo más principal, ¿ya? Alguien podría poner, por ejemplo, hipocalórico y podría poner bebida y podría sacar más o menos cuánto es el promedio que margina, ¿ya? Pero no es necesario colocar todo. Imagínate en un local que yo tengo, no sé, una cartera de 20 cosas, ¿ya? Claro, tendría que hacerlo sumamente largo para acá. Lo puedo hacer, puedo acompañarme por esta misma planilla que acabo de hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Yo aquí saqué el margen. ¿Cuánto es lo que me queda de margen de cada uno de los productos que tengo arriba? ¿Ya? De cada uno de los productos que tengo arriba. Del churrasco dice que para marginar, para producir, gasto un 42% me queda de margen. El completo, un tercio más o menos. La lasaña, un 30%. La cazuela es mucho más rentable. El hipocalórico. O sea, usted sabe, de acuerdo a los insumos, a los ingredientes que usted tiene aquí adentro, cuánto sale. Tiempo atrás me tocó de alguna forma hacerles una capacitación a microempresarias en Lota y me recuerdo muy bien este problema que ustedes pueden decir, claro, pero claro, usted pone un número aquí y le sale súper fácil. No, lo que hicimos fue en un papelógrafo, y empezamos a hacer un completo y vimos todos los insumos en términos de gramaje
y calculamos incluso cuánto nos duraría un galón de gas si hiciéramos puros completos. Y al final llegamos a determinar cuánto era el costo del completo. Por ejemplo, aquí el costo del completo es de 1.000 pesos y lo vendo en 1.500 más IVA, que es un completo promedio, tal como nos decía delante nuestro colega. ¿Ok? Entonces, he sacado el margen y por lo cual lo he calculado, lo he multiplicado por el porcentaje que representan las ventas. O sea, aquí yo llegué, si ustedes ven en la pantalla, lo que hice fue multiplicar, ¿ya? El margen por la participación. Y eso me dio cuánto es lo que me deja. ¿Cuál es el que me deja más a mí? ¿Cuál es el que me deja más? Y acá en la pantalla ustedes se pueden dar cuenta que tanto el churrasco como la cazuela son los que más le dejan en el total. O sea, ¿cuál es el margen de mi empresa? El margen de mi empresa, si yo tengo esto, es de un 40,3%. ¿Ya? O sea, este es más o menos lo que yo estoy marginando como empresa. Y para los amigos que tienen restaurante, o las amigas que tienen restaurante, esto es más o menos lo que está quedando. Esto yo lo calculé en uno de los locales que de alguna forma yo estoy asesorando. Esto es más o menos lo que queda, ¿ya? Teniendo un buen control de costo. Ahora, los precios son inventados porque depende también del segmento y la calidad también de las materias primas. Pero en términos de margen está bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tal como lo hicimos delante, dividimos los costos fijos que están arriba, y los dividimos por el margen, y nos va a dar el punto de equilibrio. O sea, ¿qué me está diciendo? Que si yo vendo sobre 49 millones, recién estoy ganando. Estoy en mi punto de equilibrio. Mira qué interesante. Recién ahí yo estoy ganando. Ese es mi punto de equilibrio. Entonces, vimos un caso, ¿cierto? En cual teníamos un solo producto, y tenemos un caso donde tenemos varios productos al mismo tiempo. Y con esto es una primera pregunta básica que yo tengo que hacerme. ¿Cómo estará mi punto de equilibrio? O sea, ¿cuánto estoy vendiendo? ¿Ya? Y aquí una pregunta que les hago, que les devuelvo a ustedes. ¿Su sueldo es un costo fijo o un costo variable? Mira la pregunta que le estoy devolviendo. ¿Su costo fijo es un costo fijo o es un costo variable? Su sueldo, que ustedes tienen que colocarse, un sueldo mínimo, independientemente de lo que quede después de todas las ganancias y pérdidas. A ver. ¿Su sueldo cómo lo considera? Javier, a ver, delante que tú eras uno de los que estabas consultando. Fijo. A ver. ¿Aló? ¿Alguien está hablando? ¿Javier? ¿Están ahí o no? ¿Qué pasó? Sí. ¿Sí? Aquí estamos, profe. Ya, Victorio. Eduardo, a ver. ¿Costo fijo, profe, o no? ¿Ya? Daniel dice, es fijo, pero en realidad es variable. O sea, si alcanza, me pago, dice Daniel. ¿Ah? Claro. ¿Por qué? Este es un error típico. Ojo. ¿Ah? Esta pregunta que estoy haciendo del sueldo de ustedes. ¿Ah? El sueldo de ustedes debería ser, no posiblemente el saquen todo, pero un sueldo básico, que por lo menos todos los meses ustedes digan, ¿qué pasa si yo en vez de estar aquí, yo trabajara en otra parte? ¿Ya? O sea, si no tengo un sueldo empresarial, que independientemente de la contabilidad, porque la contabilidad, ¿cierto? A veces uno la maneja para poder pagar impuestos. Pero si yo tuviera un sueldo, ¿ya? Un sueldo, el sueldo que yo dejo de ganar, lo que dejo de ganar en otra parte, sería un sueldo fijo, lo que dejo de ganar, ¿ya? Es decir, yo debería considerarlo como una parte
que estaría en este momento como una condición, ¿ya?, de que debería considerarlo como un costo fijo. ¿Se entendió? ¿Está claro esto? ¿Cree que les puede servir o no? A ver. La luz, agua, Nilsa, es un costo fijo, ¿ya? Siempre la parte que de alguna forma. Imagínate que tú estás ahora, con la pandemia, te pudiste dar cuenta. Si tú tuviste cerrado el negocio, te diste cuenta inmediatamente cuánto pagabas de luz, agua, ¿ya? Pero cuando tú de alguna forma ya estás con actividad nuevamente, te puedes dar cuenta, ¿ya?, de que te aumentó la boleta, te aumentó el costo. Esta parte que aumentó sería variable. ¿Te das cuenta? Entonces, uno podría distinguir que en la luz, el agua, el gas, hay una parte, sobre todo en esa parte, puede que haya una parte fija, que yo con el negocio cerrado o con el negocio abierto, lo tengo que pagar igual. Pero cuando hay movimiento, cuando tengo actividad, esa parte se va a llamar variable. ¿Mm? ¿Les parece que les puede servir esto como un primer diagnóstico que uno puede hacer de alguna forma y para poder entrar un poquito, hacerte esta respuesta? ¿Por qué necesito financiamiento? O sea, estaré, o sea, y aquí me vuelvo a igual como Eduardo, muchas veces estos análisis no sirven para nada, si aquí uno lo hace como pasión, ¿cierto? Con pasión, etc. Marcela, cuéntanos, Marcela. Hola, profesor. Hola, hola. Mire, con el grupo Ñuble Reinvéntate y de forma personal dentro de mi empresa nosotros prestamos servicio de asesoría a postulaciones y muchas de ellas incluyen dentro de los formularios de postulación que la persona describa el modelo de costos y el modelo de ingresos que va a tener o que ya tiene. Y de repente me he encontrado con respuestas que involucran gastos o los costos asumidos como no me definen, no me separan los costos fijos de los variables, y al momento de evaluar eso es súper importante. O sea, hay que tenerlo en consideración, tratar de desglosar lo más posible, y como hablaba usted, hablar si eso lo considero de forma mensual, de forma anual, de forma semanal, o si mi negocio es estacionario, porque responde a una sola temporada. Entonces, como recomendación para todos los que alguna vez van a postular o han postulado y han fallado en ese ítem, es súper importante hablar claro y ojalá con números, gráficos y porcentaje, como nos está enseñando el profesor a sacarlo. Sí, sí, Marcela, es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo te digo, en algún momento, por ejemplo, apoyamos a gente que entraba a un financiamiento, al financiamiento de estos furgones para escolares, ¿ya? Para escolares. Entonces había un fondo que ayudaba a la reconversión de estos furgones. Y sabes que una de las cosas que pasaba, que la gente que trabajaba, la persona que trabajaba, que conducía, que era la tía, acuérdate que en algún momento se les pidió también que colocaran otra persona dentro del mismo furgón, el sueldo de la persona no lo colocaban como fijo. O sea, decían, los ingresos menos los costos ganaban 500.000. Pero yo le preguntaba, ¿pero qué pasa si usted estuviera en otra parte trabajando? ¿Cuánto ganaría? Ah, no, yo ganaría como 600. Entonces usted está perdiendo plata. No sé si me entienden. Entonces, súper bien, y yo creo que Marcela es un punto sumamente clave hacer esta distinción. Yo les voy a dejar esta planilla, de todas maneras, siempre, como lo hago siempre, es decir, igual de repente si alguien quiere hacer una consulta, igual también los puedo apoyar en este sentido, ¿ya? Esta planillita, que puede ser muy simple, ayuda mucho para esto. ¿Ah? Qué bien. Había otra mano levantada, no sé quién sería acá. ¿Quién estaba? Hola, buenos días. Hola, Joana. ¿Me escucha? Buen día. Buenos días, profesor. Mire, en mi caso, a ver, bueno, me parece muy interesante lo que se está hablando porque aparte de interesante es esencial, es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo lo viví.
Nosotros partimos con mi esposo con este emprendimiento de sushi, pero desde la ignorancia de la administración. Nosotros por mucho tiempo dimos vuelta a la plata, no veíamos ganancia. Si bien nos abastecíamos, vendíamos días buenos, pero no teníamos un sueldo fijo, no veíamos plata, porque todo lo invertíamos. Claro. Entonces, el error que yo cometí, que fue que invertía y claro, veía que tenía las cosas llenas, la bodega y todo, pero al final eso no me resultó porque no veía plata. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos asesoramos un poquito así con personas con más experiencia y esas personas nos enseñaron a que a lo mejor es un tips, a mí me sirvió por lo menos, que yo invertía para el mes o como le digo, toda la plata la ponía en el negocio. Entonces, después, ¿qué hicimos? Lo hicimos semanal. Entonces, dejamos de dar vuelta a la plata, veíamos el gasto al tiro semanal y semanalmente ya veíamos una ganancia. Y a lo mejor es súper básico lo que le voy a decir, pero también nos enseñaron a sacar nuestro sueldo, a que Exacto. nosotros como nuestro sueldo tiene que ser un gasto fijo, entonces nos dijeron, hácelo básicamente en un tarrito todos los días, te sacáis como parte de la, en vez de invertir, te sacáis tu sueldo, calculáis lo que gastaste diario, lo que vendiste, la ganancia que te quedó, sacáis un porcentaje de tu sueldo y yo lo echaba en un tarrito, súper básico. Entonces a fin de mes yo tenía mi sueldo con mi esposo porque los dos trabajábamos, entonces tenía que sacar 2 sueldos porque trabajábamos todo el día. Y ahí Exacto. me dijeron, si te da para pagar esos 2 sueldos es porque te está yendo bien. Si no te da para tener esos 2 sueldos porque están perdiendo y te conviene trabajar en otro lado. Entonces sí, empecé con tips así de básico, Mira, como le digo, dentro de la ignorancia de la administración, empezamos a trabajar, a no dar vuelta a la plata, sino que trabajar la semanal, lo que yo solo necesito para la semana, a sacar de ahí los costos, y así pude empezar a... Yo diariamente no tenía idea que tenía que sacar el costo de un Rolls, tenía que sacarle el gas que gasté para esos Rolls, la luz que gasté para esos Rolls, o sea, benzina que yo gasté para ir a buscar esos insumos. Entonces yo decía, claro, vendo harto, me está yendo bien, pero no, por ejemplo, no me salía 700 pesos un Rolls, me salía 1600. mira, Entonces son puros gastos, como usted dice, fijos, que dentro de mi ignorancia no tenía idea, por eso mucho tiempo di vuelta a la plata. Entonces, por eso he ido aprendiendo con esos tips y por eso esta clase me parece tan interesante, que entré un poquito tarde porque no puedo entrar antes, sí. pero sí, esa es mi experiencia por lo menos, profesor. Bien, Joana, mira, que es sumamente interesante. Mira, ellos van dejando, ¿cierto?, la cantidad de dinero aparte y lo van haciendo semanal, o sea, se están haciendo una programación. Esto es sumamente relevante, sumamente relevante. Yo les digo, hoy día hay una serie de emprendimientos que uno incluso lo hace desde el punto de vista familiar, ¿ya? Y empiezan a participar, ¿cierto? Primero la persona que inicia la actividad, ¿cierto? Después compromete al cónyuge o a la hermana, al hermano, a los hijos, pero de alguna forma, de repente están viviendo todos en función de esta misma actividad, ¿ya? Porque ven, pero eso, y de todas maneras, necesita de alguna forma que uno pueda de repente en un papelito, si hay alguien de hoy día, los muchachos con todo esto de las tecnologías, apóyense en sus hijos. Oye, hacer un Excel, poner la planilla, poner en una planilla los gastos de la casa, qué son los gastos de la casa, y diferenciar de los gastos de la familia, de la empresa, es sumamente importante. Claudio, ¿tú nos estás diciendo alguna pregunta? Claudio. Qué buena pregunta, Claudio. Mira, Claudio nos pregunta que él tiene un horno a gas, pero tiene que mantenerlo prendido de alguna forma durante todo el día para mantener, entrar y sacar, ¿cómo se llama? Sacar pizza. Entonces, ahí tú tienes dos alternativas, Claudio. Uno, si tú ya, dado tu volumen, tu comportamiento que tienes, puedes de alguna forma decir que existe un piso. Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo un balón de 15, ¿ya? Y tú dices que hay 5 kilos de esos 15, que ya de alguna forma yo venda o no venda,
los voy a gastar igual porque tengo que prender el gas, yo calcularía eso. Y los otros 10 lo divido por la cantidad de pizzas que yo vendo. Es decir, si yo tengo, en este caso, un galón de 15, ¿cierto? Calcularé la cantidad de horas que debo tener prendido sí o sí el tema. Y lo otro lo dividiría por la cantidad de pizzas que yo hago en ese momento, ¿ya? O sea, ¿con qué quiero decirte, Claudio? Yo haría un mix, ¿ya? Una parte fija y una parte variable. Igual como cuando tú pagáis el tema de la luz y el agua, ¿cierto? A ti hay un cargo fijo, ¿ya? Un cargo fijo, y hay otra parte variable. Haces el mismo ejercicio, ¿ya? Ahora, puede que no te resulte así, pero exactamente, pero por lo menos te da una aproximación de cómo está, ¿ah? Profesor, ¿Sí? entonces el gas sería como un costo aproximado o fijo, no. Porque igual yo tengo el horno prendido, aunque venda o no venda la misma cantidad, Claro. pero va cambiando, si uno abre y cierra más la puerta también, te gasta más gas. Es como que un aproximado después puede variar un poquitito. Claro, o sea, O no sea, vas a costo tener, fijo. no lo vas a tener exacto, Eduardo, pero lo que por lo menos vas a tener... Vittorio. Perdón, Victorio. Vas a tener por lo menos una aproximación, o sea, yo Sí, lo que ya haría sabe ahí... más o menos. Sí, o sea... Uno calcula, por ejemplo, 20 días de 45, pum, lo tiene ahí marcado, porque el horno que tengo yo es fijo. Y Exactamente. cómo ahorrar más, se puede regular el gas en la entrada del aire también. Mira, tú nos estás enseñando acá, o sea, cómo ser más eficiente también en el tema de eso. Pero lo importante es hacer esta primera aproximación. Tal como les dije, este Excel que está acá, con todas las celdas y toda la cosa, se los voy a dejar ahí los materiales y ustedes lo podrán usar, cambiar, hacer lo que ustedes quieran. Y de todas maneras, si alguien dice, oye, profe, ayúdenos un poquito en esto, me escribe a mi correo, yo no tengo ningún problema teniendo un espacio de tiempo, le contesto, así que y de todas maneras les voy a dejar ahí como una forma de poderlos apoyar. ¿Ok? Bien, mire que hicimos esto, mira. O sea, si alguien de alguna forma dice, oye, no, tengo un potencial, tengo de una buena forma, debería ser objeto de financiamiento, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de financiamiento, una primera pregunta, entonces alguien dirá, pero, entonces yo tengo que tomar algunas decisiones. Sí, por ejemplo, administrar su capital de trabajo. ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? A ver, ¿qué es lo que es el capital de trabajo? ¿Mm? ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? Profesor, ¿Sí? mire, bueno, como le digo, según yo, ¿Ya? así como lo hago básicamente repartiendo las platas semanales, yo lo que gasté en esa semana, por ejemplo, ya si vendí en esa semana 5 millones, pero yo gasto para vender eso, gasto 2,5 millones, un ejemplo, yo saco esos 2,5 millones y los otros 2,5 millones ya sería ganancia, yo la reparto, como le digo, pero saco esos 2,5 millones que gasté esa semana y eso yo lo ocupo como para volver a invertirlo, Mira pero qué no bien. más. Algo así se me ocurre que puede ser la pregunta que usted está haciendo. Bien, Joana, mira, hagamos una cosa. Nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones financieras. Uno, administrar capital de trabajo. ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? Yo se los voy a explicar y les voy a hacer un ejercicio de esto. Se los voy a dejar también. Es lo siguiente, que muchas veces yo puedo tener un local, pero yo necesito recursos, necesito dinero, necesito financiamiento, necesito cash, ¿ya? ¿Para qué? Para pagar sueldo, pagar de alguna forma los gastos, pagarle a los proveedores. ¿Cuánto es lo que necesito capital de trabajo? O sea, ¿cuánto es el monto de recursos rotativos que yo necesito? Entonces, yo tengo que tomar algunas decisiones sobre eso. Tengo que también tomar decisiones de cómo me voy a financiar. Muchos de ustedes están endeudados. ¿Cómo tomaron esas deudas? ¿Ya? ¿Están bien tomadas esas deudas? ¿Cómo lo están haciendo? En la contabilidad. A ver, una pregunta. ¿Solamente tengo que recurrir, por ejemplo, a los bancos? Por ejemplo, desde el punto de vista tributario, yo siempre digo, si uno toma decisiones financieras, eso tiene impacto tributario, y cualquier decisión tributaria tiene impacto financiero. Por ejemplo, ¿cuántas son SPA? Sociedad por acciones.
en términos de su iniciación de actividades? Yo, profesor. Ya. ¿Usted sabe que usted le podría prestar plata a su propia empresa? Y después usted la devuelve y no tiene para qué estarla metiendo dentro de su empresa. Claro, sí, mire, yo leí harto sobre eso, pero nunca he puesto en sí algo así. Leí ¿Ya? cuando comencé esto, que sabía que era lo que más, me asesoraron que era lo que más me convenía, pero nunca he hecho algo así. Como le digo, hace poco aprendimos Claro. recién a un mejor financiamiento, o sea, a una mejor administración, perdón, pero no, nunca he hecho algo así. Ya, pues, mira, ¿por qué hago esta pregunta? De ahí respondemos las otras preguntas. Porque muchas veces, y aquí quiero, mira, hacer lo siguiente. Lo voy a explicar acá. Muchas veces, nosotros decimos, bueno, acá está la empresa, ¿cierto? Y tenemos que distinguirlo de la persona, quien hace la cosa, ¿ya? Y la empresa, posiblemente, puede ser una empresa limitada, de responsabilidad limitada, individual, o puede ser una SPA, una sociedad por acciones, ¿ya? Entonces, muchas veces las personas, ¿qué es lo que hacen? Le pasan plata nomás a la empresa para acá y es como un bolso así como metiéndole plata nomás, metámosle plata. Usted le puede hacer un préstamo a esta empresa y después este préstamo se lo puede devolver. Y se puede hacer a través de algo que muchas veces los contadores no saben. Ojo, no es que las personas no le quieran contar a ustedes. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia de repente en ese punto, sobre todo los contadores más antiguos, que es un mutuo. ¿Han escuchado del mutuo? ¿Han escuchado del mutuo? ¿No? Miren lo que es un mutuo. Un mutuo, imagínate que tú, acá está la empresa y la empresa eres tú mismo. O sea, entonces, el mutuo es un préstamo que se puede hacer, que tiene que ser de carácter notarial. Lo único que la tasa de interés no puede ser mayor al máximo que existe en el mercado, que se llama máximo convencional, al máximo, porque si no es usura. ¿Eh? Por el contrario, es usura. O sea, como que de alguna forma. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que usted le puede hacer un préstamo desde la empresa, desde la persona natural, o alguien que le haga un préstamo, lo hace a través de un mutuo. Se hace un plan de pago, se establece todo eso, y cuál es la tasa que usted usa. Por ejemplo, a ver, yo tengo acá un mutuo. A ver, veamos un mutuo. Aquí tengo un mutuo. Mira. Aquí vamos a ver si. Yo incluso se los puedo dejar, le puedo cambiar el nombre, ¿no? Por favor. No, después no lo... Acá, por ejemplo, aquí hay un mutuo de la señora Ana María Aracena Campuzano, que le hace a la propia empresa, Ana María Aracena Campuzano. O sea, se hizo un préstamo de ella a ella misma. Y con eso evita, y esto es un documento notarial, en cual se establece un plan de pago, la tasa de interés y todo eso. Y esto hay que hacerlo notarial. ¿Qué es lo interesante de esto y por qué quiero hacer el énfasis aquí? El énfasis lo quiero decir porque los intereses que paga por este préstamo, estos intereses que paga por este préstamo, ¿ya? Se pueden rebajar de impuestos. O sea, las personas tienen la posibilidad de que estos intereses sean, de alguna forma, se les pague, se les devuelvan como impuestos. Y eso es muy importante, ¿ok? Entonces, yo les voy a dejar el mutuo para que alguien quiera conocer o hacerse un mutuo en ese sentido. Había otra pregunta que estaba ahí dando vuelta. ¿Quién era? No me recuerdo quién, dónde, no, saltamos a un tema. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar con el riesgo, ver en qué negocio entramos, ¿cierto? Y ver cómo nos estructuramos. O sea, ¿nos vamos a financiar con deuda o capital? ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta para ir a ver qué tipo de proyectos vamos a hacer. ¿Necesita capital de trabajo o para nuevas inversiones en activo? ¿Nueva inversión en activo? ¿Quién está levantando la mano? Porfa. Profesor Luis, yo tengo una consulta. William. Lo que pasa es que William.
¿Cómo estás? Bien, Will, La mayoría de los beneficiarios que están en este proyecto, ¿cierto?, tienen un root de persona natural trabajando. Ya. ¿El tema del mutuo sirve también en ese caso? Porque en el ejemplo había una SPA. ¿Sí? Buena pregunta. Como yo como William Medina, que tengo un root tanto, y tengo una empresa que tiene mi mismo root porque soy una empresa natural. ¿Pero era ¿cierto? responsabilidad limitada o como persona No, individual? soy como persona. Tenemos 16 actividades con nuestro root. Pagamos primera categoría con nuestro root. Con tu ¿Sirve root. también hacer ese préstamo? Sí. Sí, pero sirve más cuando son personas naturales, como cuando tú te pides préstamos de otra persona. Suponte tú le pediste a otra persona, ¿ya? Ojalá que la persona jurídica o la empresa tenga otro root. Puede ser una responsabilidad limitada, por ejemplo. Puede ser una responsabilidad limitada, una CPA o cualquier otro tipo de cosa, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo he hecho mutuos cuando yo compré un sitio, ¿ya? Y no tenía plata como para pagarlo. La otra persona, en vez de hacer una notaría de que el sitio va a quedar de alguna forma en garantía hasta que no pague el préstamo, él me hizo un mutuo, como que me prestó plata, ¿ya? Entonces, entre personas se puede hacer. Suponte que, no sé, tu pareja, alguna familiar te presta plata para la empresa, también sirve. Lo bueno de eso es que los intereses te ayudan a bajar tu base imponible para impuestos en primera categoría. ¿Mm? El mutuo es tan legal como un crédito o un préstamo. Pero ojo, a veces la gente no paga el impuesto, no lo hace en una notaría y ese mutuo no sirve. ¿Ya? Tienes que hacerlo en una notaría. O sea, como requisito es notaría para que en este caso los intereses se puedan hacer una rebaja. Exactamente, para que te lo reconozca después el contador en tu contabilidad. ¿Ya? Yo les voy a dejar ahí también en el Word. ¿Les parece? ¿Les puede servir? ¿Ya? Ya, muchas gracias. ¿Mm? Ok, había otra mano también levantada. Había otra mano levantada, no sé de quién era. Que ya la bajó. O con esto respondí, parece, las dos preguntas. Entonces, vamos viendo. ¿Qué necesita? Ya vimos. Esta empresa sigue funcionando, está bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, necesita capital de trabajo o para nuevas inversiones. Está claro que la principal limitación de crecimiento de los negocios, de los microempresarios, de alguna forma, es la falta de financiamiento. Y esto se acentúa más aún en aquellas comunas que son de menores ingresos. Eso es más que sabido. Entonces, lo que yo quiero decir es que recordemos un poco lo que es capital de trabajo. Entonces, yo quiero preguntarme, ¿necesito plata para capital de trabajo o necesito para crecer? Entonces, la capital de trabajo son los recursos monetarios que permiten financiar la operación normal. O sea, recién nos está hablando Joana, que ella necesitaba recursos para comprar los materiales para el sushi, necesitaba de alguna forma pagarle a los proveedores, necesitaba pagar los vehículos, ¿cierto? Todo lo que es la benzina, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que debemos financiar el desfase entre ingresos y egresos. Y esto depende de tres factores. Los negocios tienen un ciclo de caja, es decir, por ejemplo, hay negocios que yo los puedo ver desde enero a diciembre, en cual, por ejemplo, su ciclo de caja es malo, tienen, por ejemplo, el rojo es los ingresos y los gastos son el azul. Entonces, sus ingresos en enero son muy bajos y después sube ya cuando comienza en marzo la actividad y se mantiene hasta diciembre, después cae. O sea, en vacaciones, por ejemplo, dados los calores de Chillán, todos se dan de vacaciones y yo no vendo nada. En cambio, los costos, los egresos, se me comportan de esta manera. ¿Cómo financio esta parte? Esto es la pregunta. Entonces, ¿cómo financio esta parte que tengo acá? ¿Cómo lo financio? Otros son más cíclicos. Tienen, su tiempo empieza en noviembre, por ejemplo, los que tienen tema turístico, en noviembre empiezan a diciembre, viene un repunte y después cae fuerte. Pero tengo costos presentes durante todo el año, de menor proporción. ¿Cómo financio estos periodos? Estos son los ciclos, o sea, ¿cómo financio estos ciclos? Y lo otro
importante es la estrategia calce. ¿Qué quiero decir con calce? Y aquí quiero ser bastante enfático. La persona que recibe sueldo, siempre establece que cuando va a pagar, paga después, ¿cierto? Paga después de que recibe un ingreso. O sea, si usted tiene una tarjeta de crédito, ¿cierto? Una tarjeta de crédito, usted llega y establece, ¿cierto? Que, por ejemplo, si yo recibo ingreso el día 20, los pagos los dejo para el día 25, ¿ya? Es una estrategia calce. ¿Qué es lo que han hecho algunas empresas grandes, ¿cierto? Por ejemplo, los supermercados, a los más chicos, a veces les pagan, ¿cierto?, a 90, a 120 días. ¿Qué están haciendo? Están tratando de jugar con su estrategia calce, o sea, de que ellos pagan en forma posterior. Este es el típico bicicleteo que dicen los proveedores. Pues, o sea, cuando yo bicicleteo a un proveedor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una estrategia calce, por el bicicleteo. ¿Ah? ¿Han escuchado el concepto de bicicletear? ¿Ah? ¿O no? ¿El bicicleteo? ¿Ah? El bicicleteo. O sea, yo lo que estoy haciendo, estoy postergando el pago de una paga. Y lo otro, las ventanas. Muchas veces hay un periodo en el cual yo produzco, otro comercializo y en otra etapa me pagan. Entonces, los ingresos, de alguna forma, se comportan en forma distinta en cada uno de estos. Entonces, una herramienta para calcular o saber si yo necesito capital de trabajo es la siguiente. Miren, aquí les voy a colocar un ejemplo. Imagínense que aquí yo coloco todos los meses del año. Yo estoy iniciando mi negocio, ahí tenemos, ¿cierto? Daniel nos decía, ¿cierto?, que estaba iniciando su negocio. El primer mes estoy instalándome, pero hay una serie de pagos en cual yo de alguna forma los enumero. Pago de remuneraciones, proveedores, leyes sociales, los IVA, los PPN, el préstamo que pedí, otros gastos, otros pagos. Entonces yo determino de alguna forma mi presupuesto, cómo está. Acá yo tengo que ver realmente cuándo me pagan. ¿Me pagan este mes? ¿Me pagan al mes siguiente? Entonces, lo que hago yo es una proyección en términos de los ingresos y gastos que tengo durante un periodo. Y esto lo hago en forma mensual. Miren, en forma mensual. Sí, pues, pedido ya 7 y cada vez menos efectivo. Y eso, además tienes un cargo fijo, que es por la tarjeta de crédito, ¿cierto? Cuando usas la tarjeta de crédito de la Visa, te están cobrando un 2,5%. O sea, 2,5%. Y cuando una persona paga con débito, te están cobrando 1,7%. O sea, ese es un costo adicional que tienes en tu carga. O sea, las personas hoy día con los medios de pago digitales ha aumentado la carga en ese sentido. Entonces, miren la proyección que tengo. Entonces yo digo, mira, acá tengo todos estos pagos este mes, ¿ya? Y tengo estos ingresos. Entonces, ¿cuánto es el saldo del mes? Entonces, vamos a ver cuánto es el saldo. Entonces, tengo mis ingresos y tengo mi saldo. O sea, el primer mes, imagínense que estos son 950.000 pesos. Tengo un egreso de 950.000 pesos. ¿Cuánto es el saldo que tengo acumulado? Lo mismo 950, porque estoy recién iniciando. Si ya estoy en marcha, veré cuánto tengo en caja. El segundo mes, si hago la proyección, tengo mis ingresos y tengo los pagos que tengo que hacer. Claro, hay pagos ya que empiezo a pagar, paso a pagar impuestos, leyes sociales que tengo que pagar el día 10, ¿cierto? O dependiendo de cuál es mi estructura. Entonces, veo mis ingresos y el mes siguiente, de alguna forma, ya también tengo un déficit de 1.250. Ya traía un déficit de 950 el mes pasado, más estos 1.250, ya tengo un déficit de 2.200.000. Y así sucesivamente, todos los meses, hasta cuando ya un mes se comienza a estabilizar la cosa. Y miren, el mes 6 ya de alguna forma, ya tenemos que los ingresos son mayores a los gastos. Pero recién en el periodo 6, o sea, en el mes 6, recién de alguna forma yo comienzo a tener esta alternativa en cual los ingresos se empiecen a materializar.
Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que este mes, el mes 5, ustedes se dan cuenta que es el que tiene mayor déficit acumulado. ¿Cuánto tengo ese mes? Ese mes llegué a 3.660.000. Entonces, ¿cuánto es mi capital de trabajo que necesito? Que tiene que estar aquí dando vuelta. Mi capital de trabajo, en este caso, ¿cierto? Es 3.660.000. O sea, yo necesito que esta cantidad de dinero siempre esté dando vuelta, no importa que me la deban, no importa que de alguna forma, pero tiene que estarse dando vuelta dentro de la empresa, dentro de tu empresa. Entonces, este pequeño flujo que yo les acabo de mostrar nos muestra si de alguna forma, ¿cómo está mi capital de trabajo? ¿Necesito yo capital de trabajo, sí o no? Entonces, esta es una primera determinación de cómo, de alguna forma, porque si yo tuviera los 360, los 3.660 desde el inicio, yo necesito capital de trabajo. Miren, eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, esta es una forma muy fácil, desde el punto de vista, claro, de tener este Excel, de poder calcular si yo, cuánto es la capital de trabajo que necesito tener, ¿ya? Porque si yo tuviera aquí estos 3.660, no sé, de una línea de crédito, que me los consigo en términos de recursos propios, como sea, significa que yo no voy a tener problema, el día de mañana, respecto de cómo necesito capital de trabajo. Entonces, los invito, de todas maneras esto también se los voy a dejar, los invito, ¿ya? De alguna forma, que ustedes hagan este ejercicio. Posiblemente se van a equivocar, sí, pero se van a ir ordenando y después van comparando, cuando pase el mes, comparan lo que ustedes proyectaron con lo realmente que pasó. Entonces, siempre van a tener la posibilidad de ir proyectando si existe o no necesidades de capital de trabajo. A veces, ¿qué es lo que pasa? Ando corto, ¿cierto? No me alcanza para pagar las leyes sociales, no me alcanza para pagar el impuesto. Estoy tratando de hablar con los proveedores para postergarlo. ¿Por qué? Porque no he hecho este ejercicio, ¿ya? Entonces, les voy a dejar esto para calcular el capital de trabajo, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta de este ejemplo que acabo de hacer. Javier parece que algo me quería decir. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, ya de alguna forma, tenemos esto. Entonces, necesitamos para capital de trabajo, lo que acabamos de decir, ¿ya? O, ¿dónde vamos a ir? Con recursos propios, deuda o fondos concursables, ¿ya? La deuda, tal como dijimos, podemos ir al sistema bancario, ¿cierto? Los recursos propios, tal como los dije, los invité a ver la deuda, pero vamos a los fondos concursables. Y en esta fuente, ante los fondos concursables, ¿cierto? Podemos tener los préstamos bancarios, que algunos están subsidiados. Hoy día se está usando cada vez un financiamiento colectivo, para los que no lo conocen, se llama crowdfunding, que de alguna forma, yo lo vi, miren, yo no quiero alardear de esto, pero lo vi en otro país, ¿ya? Esencialmente en Bélgica, donde pequeños productores de cerveza invitaban a sus vecinos a que le aportaran a la empresa. Y las ganancias las repartían en cervezas que eran parte de un territorio. ¿Ah? Y hoy día también el financiamiento colectivo ha llegado a Chile, es decir, un financiamiento en cual personas naturales te pueden ir aportando. Los capitales de riesgo que ya son más grandes y los inversionistas ángeles que son personas que te buscan en términos de eso y el factory, que ya algunos conocen. ¿Ya? Pero vamos a los fondos estatales. Tenemos Cercotec, que se dedica a los pequeños empresarios, ¿cierto? Y trata de buscar financiamiento a través de emprendimiento en etapas iniciales, ¿ya? Tenemos el caso de alguna forma Corfo, que busca fomentar en términos de emprendimiento
fortalecimiento de capacidades tecnológicas sobre todo y temas de recursos humanos. Trata de orientar siempre casos en términos que no hayan garantías, en términos de garantías para solicitar crédito a instituciones financieras. Tenemos el caso de INDAP, ¿ya? Que trata de buscar ciertos productores agrícolas y campesinos con una orientación ya a ciertas capacidades en 3 ejes: capacitación, asesoría y financiamiento, y sobre todo otorga créditos de corto y largo plazo en términos de inversiones, ¿ya? Y también tenemos ProChile, que ya con una mirada mucho más internacional en términos de poder establecer ciertos capitales para financiar campañas publicitarias, promocionales, instalación de oficinas en el exterior, etc. ¿Ya? Bueno, dentro de los fondos de los concursables de Corfo y otros más, y que yo creo que a través de la misma empresa sí que está apoyando la iniciativa que ustedes hoy día están viendo, ya han ido conociendo. Yo lo que quiero de alguna forma es dar cuenta un poco de algunos proyectos, por ejemplo, del PAR Impulsa Turismo 2021. Les voy a mostrar un proyecto PAR que acaba de salir bien evaluado y que de alguna forma va a financiar, y para que veamos los elementos que piden en este tema. Mira, vamos a... Aquí traté de... Bueno. Aquí tenemos la postulación, está hecha ahora por BioBio, de alguna forma. Entonces, este formulario de postulación en términos de PAR, ahora, está recién y acaba de salir aprobado, ¿ya? Primero hay datos generales del proyecto. En este caso, les cuento, es un proyecto este es un centro vacacional que está en el sector de Santa Bárbara, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, lo que están buscando en el proyecto es un mejoramiento y habilitación de baño, los sitios y las piscinas en el sector de camping, ¿ya? Este proyecto, de alguna forma, tiene una duración máxima de 4 meses, y tiene la característica que es el propio propietario, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, un terreno aledaño al lago Angostura, y lo que trata de proporcionar un servicio minimarket recreacional y que está formalizado con paseo en kayak en el mismo lago. Tiene un gran atractivo turístico con acceso al lago, está rodeado por cerros, ¿ya? Tiene una cercanía a la capital provincial que es Los Ángeles, 62 kilómetros, están todos los caminos aledaños, acceso asfaltado, y lo que trata este proyecto en términos de su resumen, tal como lo vi, es mejorar los servicios higiénicos, habilitar áreas de camping, construir de alguna forma algunas instalaciones en términos de infraestructura, ¿ya? De infraestructura en términos de instalaciones. ¿Qué otros datos nos piden? ¿Qué es lo interesante en el resumen? Uno siempre tiene que dar el contexto y tiene que dar cuenta, por ejemplo, de las características del gestor. ¿Ah? Acá le puso, soy propietario, o sea, soy propietario, soy arrendatario, de alguna forma es una empresa familiar, o sea, yo tengo que dar cuenta y tengo que ser muy claro en lo que voy a pedir. Miren, sumamente claro. ¿Ah? Lavaderos de agua, pintado, piscina, mejoramiento de infraestructura, o sea, está totalmente claro lo que yo de alguna forma quiero establecer. Santa Bárbara, tanto como les dije, cuál era el objetivo, y aquí se le coloca un objetivo general, que es coincidente con lo que acabamos de mencionar en el resumen. ¿Ah? La idea es que uno tiene que ser claro en este tipo de cosas. Claro. ¿Cuáles son los productos a desarrollar por la empresa? ¿Ya? ¿Cuáles son los productos? Tiene un minimarket, el camping, los asientos, o sea, acceso a la playa, o sea, describe claramente cuáles son los principales clientes que vienen de distintas cosas. Él tiene una batería, una gama de elementos, por ejemplo, que vienen de otras ciudades, familias, además, qué tipo de gente viene, que posee vehículos, qué características vienen, de dónde se desplazan. Por ejemplo, aquí se desplaza mucha gente
principalmente de Los Ángeles, ¿ya? Pero también a grupos de empresas, por ejemplo, de adulto mayor y otras gamas. ¿Ah? Otra experiencia, por ejemplo, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Desde cuándo está en este? Le preguntan la experiencia, desde cuándo vienen, ¿ya? También es interesante de repente aquí informar si uno ha sido objeto de, ha sido ganador de otro tipo de proyecto, cómo ha llevado a cabo. O sea, siempre es importante, ojo, tener los hitos que han marcado tu etapa. Y no solamente mostrar los hitos del punto de vista positivo, lo que hablábamos al inicio. Uno tiene que mostrar también aquellos casos en cual tuve una empresa de tal cosa, no pudo llegar a prosperidad por tal cosa y me volví a parar. O sea, acá se ve mucho la idoneidad de quienes son los gestores desde el punto de vista de esa medida. ¿Cuáles son los trabajadores temporales, permanentes? ¿Cómo le ha impactado la crisis hoy día, el impacto? ¿Ya? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo de alguna forma se ha establecido ciertos protocolos o cómo establecer, por ejemplo, cómo la pandemia ha afectado en ese sentido y cómo esto busca una solución? Y aquí un primer concepto que tiene que dar. ¿Qué pasa con la situación sin proyecto? ¿Qué pasaría si yo tengo la situación sin proyecto versus la situación con proyecto? ¿Ya? Es decir, siempre tengo que en una hojita darme el trabajo, que lo que tengo que tratar de alguna forma demostrar es qué pasaría si tengo una situación sin proyecto versus una situación con proyecto. Tengo que especificar la capacidad de empleo, ese le da mucho puntaje, ¿ya? ¿Cuánto empleo puedo recuperar en términos de esto que tengo que hacer? ¿Cuáles son los empleos indirectos también? Porque muchas veces uno tiene la posibilidad de darle a un tercero. Por ejemplo, en ciertas partes no solamente se activan los empleos directos, que hablamos de mi propia actividad, sino que indirectamente. Es decir, alguien que está rodeado, por ejemplo, en este tema de la persona que vende tortilla, también impacta directamente a toda la gente que está en función o alrededor de este proyecto. Los datos generales del postulante, cómo está, por ejemplo, persona natural con inicio de actividad en primera categoría, ¿ya? Ahí le borré un poquito los nombres. ¿Sí? ¿Hay alguien? Sí, Marcela, claro. Claro, la Marcela nos está diciendo acá que se recomienda ser bien optimista en los empleos general, claro, porque acá en términos de los empleos temporales, claro, no solamente los directos, tal como decíamos, sino que también cuál sería el impacto en términos indirectos, es decir, siempre colocar de alguna forma cuáles serían los impactos en términos de eso. Por ejemplo, alguien que reparte, si crece, va a subcontratar mayor cantidad de personas, ya sea en términos temporales o para reparto, etc. ¿Ya? Después vienen unos datos de punto de vista de gestión respecto cuál es el giro, los montos estimados para la empresa en términos tributarios, cuál es su plan de actividades, y aquí el plan de actividades, o sea, tiene que ser claro, preciso, y una de las cosas fundamentales que uno tiene que establecer aquí es que tiene que haber una secuencia lógica y una coherencia con los objetivos, porque esto es lo que de alguna forma se ingresa a una matriz como de coherencia, de ver cómo si lo que usted está pidiendo realmente tiene cierta, de alguna forma, está alineado con los objetivos que yo estoy buscando. Y aquí hay dos elementos. Se entiende fuente de financiamiento pecuniario, el desembolso de dinero para realizar el proyecto, y hay otro que puede ser no pecuniario, que es valorizado. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces uno trata de meter cosas no pecuniarias, pero no necesariamente que están directamente relacionadas con el proyecto, ¿ya? Y hay que tener cuidado, porque de repente en esto no pecuniario las limitaciones son claras, o sea, no puede agregar estos ítems, por ejemplo. Tiene que agregar solamente ciertos ítems, ¿ya?
todo lo que es el plan de compras, todo lo que significa plan de compras. Bueno, William, gracias por estar con nosotros. De todas maneras, va a quedar la grabación de lo que hicimos hoy día y también vas a tener acceso a todo el material que yo he trabajado. Ojalá te sirva. Que te vaya muy bien, William. Chao, adiós. ¿Ya? Se recomienda entonces términos de los gastos, términos pecuniario y no pecuniario, ¿ya? Cuál es el ítem, de alguna forma, que cada uno hacer, y la diferencia entre el financiamiento propio y el financiamiento que hace, en este caso, el propio ejecutor. ¿Ok? Tal resumen y algunos antecedentes generales que uno tiene que tener, antecedentes generales en términos de la carpeta tributaria en caso de todo esto y los antecedentes en términos de personalidad jurídica que necesitamos subirlo. O sea, hay una serie de documentos y hacer la declaración jurada donde aceptan las condiciones ya que establecemos. Entonces, toda esta carpeta yo debo subirla en ese sentido. Este es, de alguna forma, acaba de salir, si ustedes se dan cuenta, no es un tema así tan fuerte, sino que hay que ser simple, pero tener claridad en los objetivos. Hay otra fuente, ¿cierto?, de red asociativa, por ejemplo, para el tema de diagnóstico. Acá ya, por ejemplo, acá yo tengo un proyecto, un comité, en cual hay un tema, no recuerdo si este es el de miel o el otro. Entonces, un proyecto en términos ya más asociativos, en términos de lo que es INDAP, se llama Avancemos, una producción agrícola y feria campesina en Coronel, y que tiene más o menos las mismas características, es decir, nombre del proyecto, los objetivos, y aquí la diferencia con la otra es que se establecen ciertas metas, ¿ya? Ciertas metas. Estas metas, por ejemplo, aquí está la descripción general en términos organizacionales, ¿ya? Los principales logros que se quieren desarrollar y los principales puntos críticos, qué es lo que le falta a esta organización asociativa y para lo cual se está pidiendo este proyecto. Entonces, ¿cómo se quiere? Aquí lo que se quiere es fomentar un poco el desarrollo organizacional y potenciar el trabajo de los miembros y por lo cual, cuáles son los objetivos específicos del proyecto. Y se establece una serie de objetivos que tienen que ir en coherencia también con las metas que puedo lograr. Ahora, estas actividades tienen que estar claramente definidas en virtud también de lo que plasma el propio marco del fondo que estamos de alguna forma desarrollando. Los costos, siempre hay una tabla de costos y materiales e insumos que uno quiere hacer, ¿ya? En dos ámbitos, presupuesto de acciones y total del proyecto en términos de gira u otro, y por consiguiente cuáles van a ser los gastos colaterales de este proyecto, ¿ya? Y esto es el fondo en este caso. Este es un fondo más pequeño y siempre lo mismo, es decir, poder testificar, ¿cierto?, con toda la documentación posible respecto de cuáles son los documentos que son necesarios para este tipo de actividad. ¿Mm? Bueno, ya hay distintos fondos, ustedes han paseado ya, por ejemplo, Industrias Creativas también, que está ahora, el fondo Crece, ya también que está en manos de Cercotec, el turismo FOGAPE ahora que se está reactivando en términos de esto también con el Banco del Estado, otros fondos que están en INDAP que ustedes pueden buscar, que hay, por ejemplo, todo lo que es turismo rural, ya, que es interesante. Y hay una línea que también es un poquito más compleja, que habla de ciertos bienes públicos regionales que se pueden lograr y que tienen que de alguna forma hacerse en términos asociativos con alguna universidad o institución pública y que dan cuenta de poder trabajar sobre ciertos mercados o ciertos elementos. Bueno, dada la hora que ya tenemos, ¿cuáles son mis conclusiones de esto? Si ustedes se dan cuenta, bajamos de lo macro, razonamos sobre esto, y las conclusiones desde el punto de vista de los proyectos es que uno, y aquí me tomo un poco las palabras de Eduardo, es decir, esto necesita mucha pasión, ¿ah? Y
mucha pasión y esto supone también de que un emprendedor, ¿cierto?, tiene que tener hoy día un grado de innovación cada vez y eso tiene que reflejarse en los proyectos. O sea, ¿cuál es el valor agregado de tu proyecto? Tú tienes que tener claro, o sea, ¿por qué Joana tiene un sushi, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con el sushi de la otra cuadra? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Qué lo hace diferente? ¿Es tu servicio, la calidad de tus productos? ¿Dónde estás apuntando? ¿Cuál es tu valor agregado? Eso es sumamente importante y ustedes tienen que, con la misma pasión, tener claridad sobre esto. Lo segundo, que para ir a estos fondos concursables, uno siempre tiene que tener claro cuál es mi situación sin proyecto versus con proyecto. O sea, cuál va a ser el impacto real de lo que voy a hacer. ¿Voy a necesitar para capital de trabajo? ¿Quiero inversiones? ¿Quiero ampliarme? ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, esta pregunta de mi situación sin proyecto y con proyecto tiene que estar claro. Tienen que desarrollar un proyecto que tenga ciertos objetivos claros y fáciles de entender, siempre. O sea, si ustedes vieron los dos proyectos que vimos, tengo otros ahí que podría de alguna forma, pero lo importante es que ustedes tengan la posibilidad cierta de establecer de que a veces buscamos palabras medias universitarias, medias redundantes, ¿cierto? Pero que no dan cuenta realmente de lo que yo de alguna forma quiero lograr. Y eso tiene que ser, a veces, con palabras muy fáciles, muy simples, uno puede dar cuenta realmente de qué es lo que quiere. Cuidado, cuiden la coherencia entre el objetivo, lo solicitado y las bases. Marcela nos decía, de repente las bases enfatizan, por ejemplo, en elementos como la generación de empleo, ¿ya? Capaz que las bases le den mucho fuerza a eso. Tiene que haber congruencia metodológica con las bases del concurso. ¿Qué quiero decir con esto, congruencia metodológica? Suena medio, ¿cierto? Medio raro, pero yo tengo que adaptarme a los requerimientos del fondo. O sea, no tratar de repente de instalar mi idea y que ellos me entiendan, sino que yo, capaz que hay un punto en que me preguntan cuál es el impacto del proyecto. Y yo tengo en ese punto no colocar toda la historia, porque no sirve en ese punto. Puede que en la descripción me pregunten otro antecedente. Tengo que adaptarme a temas, porque de repente puedo tener esta idea y no necesariamente voy a salir favorecido, pero el mismo concepto después tengo que desarrollarlo para otro fondo. Se maneja mucho la idoneidad de los ejecutores y los participantes. Esto es sumamente importante. Hoy día se le da importancia también a los gestores. O sea, como digo yo, ¿cuál es mi DICOM social? ¿Ah? Mi DICOM social. O sea, aquí no es el DICOM comercial, ¿cierto? Que dice cómo está mi capacidad de pago o si soy bueno para pagar, cosas. No, mi DICOM social. O sea, en términos de mi comportamiento como emprendedor, cómo han dado y toda la cosa. También identificar procesos de medición. Hay ciertos fondos que me van a pedir cómo puedo validar los resultados. O sea, las metas que yo me estoy comprometiendo, cómo de alguna forma las voy a desarrollar. El otro punto, y que es sumamente, que el presupuesto y las actividades sean coherentes y no pasarse el monto máximo, por mucho que yo lo necesite. Si el monto máximo dice que el fondo solamente llega a 3 millones de pesos, yo no puedo colocar más de ese valor. ¿Ok? Y bueno, y mi conclusión en términos ya de esto es que hay que tener resiliencia. Es decir, muchas veces voy a ir a ciertos fondos y a mí me ha pasado. O sea, yo muchas veces, si yo veo la cantidad de derrotas en este tema de fondos, muchas veces que me ha tocado hacer proyectos, es mucho mayor a las veces que he ganado, ¿ya? O que hemos salido airosos. Y eso, que no te caiga. Tienes que ser capaz de levantarte. O sea, no es fácil muchas veces, pero mi mensaje final es que en este caminar que ustedes eligieron, una de las cosas fundamentales, ¿cierto?, es que tienen que tener esa capacidad, ¿cierto?, de empuje, y nadie mejor que ustedes. O sea, ustedes son quienes de alguna forma, como dicen, no hay mejor, solamente cada persona sabe los hervores de su caldo. Cada uno sabe muy bien qué es lo que le sucede. Bueno, eso sería. Muchas gracias.
espero haber terminado dentro de la hora, como corresponde. Yo no sé si hay preguntas o algo que podamos hacer en unos minutos. Muchas gracias. Bueno, Marcela acá nos está haciendo una retroalimentación, que es bueno mirar, ¿cierto?, en qué nos equivocamos en la retroalimentación y qué cosas podemos ajustar para participar de otro fondo. Bueno, llegamos a las 11, pasó sumamente rápido. No sé si hay alguna pregunta o algo, algún comentario final. Sí, profesor, muchas gracias por la clase, estuvo muy nutritiva. Esperamos aplicar todos los conocimientos prontamente con los emprendedores ahí en terreno, acompañándolos en las próximas postulaciones. Así que muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Las palabras de Marcela igual. Muchas gracias, profe, por todo el contenido. Sin duda son contenidos que se valoran sobre todo por los emprendedores. En estos tiempos, ¿cierto?, de pandemia, nosotros igual vamos a estar reforzándolo, aparte de estas actividades grupales, de manera individual, apoyándolo en las formulaciones y orientándolo en las postulaciones de proyectos de financiamiento público que se van a abrir, que ya nos han indicado que se viene nueva apertura, entonces ahí vamos a estar en ese proceso apoyándolo, porque sin duda es un aliciente que necesitan los empresarios hoy en día. Así que eso, agradecer. Ok, gracias. Bueno, acá me están haciendo algunas preguntas por el chat. De todas maneras, todo el material que yo usé, tanto la presentación PowerPoint, donde está mi correo, como los Excel, van a quedar a su disposición en el propio ADECA, así que ahí ustedes los pueden bajar, pueden trabajar en eso. Y de todas maneras, Angélica, también otras personas también me decían, mi correo, Claudio, sí, ni un problema, mi correo va a estar disponible ahí mismo. De todas maneras, voy a colocar mi celular, si alguien quiere, o de alguna forma me puede ayudar. Así que no es quitarle la pega ni a Pablo ni a Marcela, así, ojo, no, esto es netamente gratuito, así que no se preocupen. Ellos tienen la expertise para concursar, así que es netamente en virtud de lo que pueda ayudar. Profesor, y quienes tengan problemas para acceder a DECA, nosotros tenemos el acceso directo, así que podemos bajar el material y después compartirlo por WhatsApp, para que sea más fácil para los emprendedores. Listo, ya pues, así pues. Perfecto, un gusto. muy buena idea. Listo, que estén muy bien. Chao, gracias a ustedes. Chao. Que les vaya muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Buena onda. Espectacular.